¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Tania y estoy muy feliz y agradecida de estar contigo una vez más. Bienvenida, bienvenido seas a este espacio de compartir reflexiones de la vida. Yo soy artista, artesana y terapeuta y te invito a prepararte un café o té o lo que tú prefieras y que pasemos un rato agradable meditando sobre algún tema. Hoy estoy reflexionando sobre el miedo a crear tu propia vida. Bueno, no hablo de tu vida, evidentemente, sino de la vida en general. El miedo humano a crear la propia vida. La tensión entre la relación con el ego, o sea, con nosotros mismos, y la relación con lo otro. Dicho de otra forma, cuando la relación que tenemos con nuestros propios deseos, por un lado, y el hecho de que uno de estos deseos sea pertenecer a una comunidad, y por el otro, precisamente los deseos de la comunidad, nos llevan a poner lo que la sociedad piensa de nosotros en una prioridad muy alta, a veces más alta que todo lo demás. Y esto no es tan malo en sí mismo, pero existe un riesgo y es el de olvidarnos de nutrir y formar a nuestro propio ego por nutrir y dar forma a la sociedad. Y esto es todavía más arriesgado cuando no estamos nutriendo y formando a la sociedad, sino a la idea que queremos que la sociedad tenga de nosotros. ¿Alguna vez te ha pasado que tu deseo personal, lo que tú quieres para tu vida, parece que se contrapone a lo que la sociedad dicta o necesita o desea para ti? Voy a confesarte que antes me pasaba todo el tiempo. Yo solo quería ser artista, pero pensaba que la sociedad no necesitaba artistas, sino algo más. Así es que pasé muchos años tratando de cumplir con lo que yo pensaba que la sociedad quería de mí. Spoiler, no funcionó, pero esa es otra historia. Lo que me parece interesante de mi experiencia y sobre lo que he reflexionado en esa percepción de que la sociedad necesita de mí algo diferente a lo que yo quiero ser o a lo que ya soy, es lo que te voy a compartir el día de hoy. Y esta es una historia sobre enojo, básicamente. Como muchas personas, yo crecí con limitaciones, tratando de encajar y queriendo complacer a todos para ser aceptada. Y una de las cosas con las que batallaba muy seguido era el enojo. ¿Por qué? Porque nadie me quería cuando estaba enojada. Cuando era chica y me enojaba, mis papás no se veían contentos, ni el resto de la familia, ni mis maestros y compañeros. Recuerdo varias veces en las que me regañaron por enojarme y otras me dijeron cosas como no te deberías enojar por eso, o no seas tan enojona, a las niñas berrinchudas nadie las quiere. Ya sabes, ese tipo de frases que se han repetido miles de veces a lo largo de generaciones. Y no es que nadie me quisiera cuando yo estaba enojada. El tema es que yo me lo creí. Entonces empecé a reprimir ese enojo y no sin sufrir las consecuencias. Empecé a desarrollar enfermedades. De chica tenía una colitis horrible y dolores de estómago que alguna vez terminé en el hospital solo por sentir un dolor de estómago muy fuerte. Pero la gente parecía más feliz. Decían cosas como que a Tania puedes decirle cualquier cosa y no se enoja. Tania es bien relajada, puedes decirle lo que sea. Y sí, todo muy alegre, todo muy contento, excepto que era mentira, en realidad era mentira. En todas mis amistades existía esta dinámica en la que yo me enojaba y luego me tragaba mi enojo y aguantaba lo que sea que la otra persona me dijera o me hiciera y me quedaba con ese nudo en la panza con tal de que la otra persona siguiera siendo mi amiga, entre comillas, o que no se enojaran conmigo. Esto fue pasando así, fui creciendo y en la adolescencia la cosa cambió un poquito porque creo que la adolescencia te impulsa a sacar más ese enojo, sí o sí. Yo sentía que necesitaba sí o sí sacar enojo, pero quería seguir teniendo amigos y no quería que mis papás me corrieran de la casa y no quería quedarme sola. Así es que encontré una persona ideal para vaciar todo mi enojo sobre ella. ¿Adivinas quién fue? Pues yo me convertí en el blanco de todo mi enojo y me gustaría al final mencionar un poco de lo que he aprendido de teoría psicológica, pero por ahora es importante mencionar que esto es algo que pasa mucho en la adolescencia y es muy común encontrar
conductas autodestructivas en adolescentes, como las adicciones a sustancias o personas o comida o malos hábitos. Pero bueno, de alguna manera ya estaba expresando mi enojo hacia mí, solo que de una forma muy destructiva. Encima de todo, toda esta fuerza de la emoción reprimida me hacía también estar muy inestable y a veces reaccionar de manera extraña. Y por extraña me refiero a que no sé muy bien explicarlo. A veces sí era agresiva en mis reacciones, pero a veces era todo lo contrario, como muy apática. No, era extraño. No encuentro una mejor forma de describirlo y me gustaría contarlo con más detalle por si alguien se siente identificado, pero simplemente sé que mi manera de reaccionar era extraña. Tendríamos que preguntarle a las personas que me conocieron en esa época y yo creo que lo podrían decir con más precisión. Pero bueno, pasó la adolescencia y cuando estaba por ahí de los 20 y poquitos, seguía con este mismo comportamiento, pero otra vez hubo un cambio en la organización interna, pues yo seguía creciendo, yo seguía en desarrollo y algo pasó en mi mente. Tampoco sé explicarlo bien porque todo esto lo estoy tratando de hacer de memoria hacia el pasado, pero creo que la lógica de ese momento fue: ya intenté reprimir mi enojo y no pasó nada bueno. Ya intenté expresar mi enojo y tampoco pasó nada bueno. Entonces lo mejor es no tener nada que ver con el enojo, no sentir nada, estoy harta de las emociones, ya. Recordemos que cuando intenté expresar mi enojo no fue de la manera más sana. Y además, en este punto no solo tenía atorada y reprimida la emoción del enojo, sino muchas otras bandas. Entonces, parecía algo lógico, ¿de acuerdo? No juzguemos a la Tania del pasado en este momento, por favor. En fin, esta lógica me llevó a un estado de desconexión emocional tremendo, de verdad, tremendo. Ahora me da risa, porque me acuerdo que todo era mente y racionalidad. Todas mis emociones las racionalizaba. Yo no me permitía sentir nada, ni bueno ni malo. Cualquier emoción que llegaba, yo la empezaba a sobrepensar. Evidentemente sobrepensaba mucho, porque tenía muchas emociones por ahí sin gestionar. Entonces sobrepensaba un chorro todo y eso me llevaba a estos bucles de ansiedad. Y yo viví todos esos años con una ansiedad constante. Y las emociones eran como si se fueran por una coladera invisible, así, hasta el fondo de mi ser. Evidentemente no se salían porque yo las reprimía, pero no quedaban en el plano consciente, no quedaban aquí cerca de mí, visibles, donde yo las pudiera sentir y tocar. No, se iban. Yo supongo que esa fue una forma de gestionar todo el caos que había en mi interior y mi sistema psíquico no encontró una mejor solución. Pero bueno, no sé qué pasó. Esto son mis suposiciones sobre lo que yo recuerdo de mí misma en aquella época y no es tan confiable como yo quisiera. También quiero aclarar eso porque para mi cabeza pasó así, pero pues yo no sé cómo pasaba en la vida real o cómo me veían los demás. Me da curiosidad, pero bueno. El caso es que llegué a los 20 y tantos y ya no traía toda la locura de la adolescencia encima, nada más los remanentes de aquella época. Y para esto ya yo creo que tendría unos 25, tal vez menos, tal vez como 23, no recuerdo, pero tuve una experiencia interesante. Era un 10 de mayo, que en México se celebra el Día de las Madres, y queríamos llevar a mi abuela a comer a un restaurante. Y ella ya estaba grande y no quería salir mucho de la casa y además estaba medio deprimida. Bueno, también traía muchas cosas encima mi abuela cuando ya estaba grande. El caso es que no había forma de convencerla de salir, ella estaba como que no quería, todo el mundo ya estaba afuera, teníamos mucha hambre porque ya llevábamos un rato diciéndole de ir y ella no quería salir. Y yo estaba ahí con ella, con mi mamá le estaba diciendo, ándale mamá, vamos, tal, ahí tratando de convencerla, y ella dijo, no, yo no quiero, váyanse ustedes. Y la verdad yo me cansé, y no me acuerdo bien qué le dije, pero fue algo así como, a ver, estamos todos esperándote a ti,
porque queremos comer contigo algo especial, es 10 de mayo, no nos queremos ir sin ti, pero no hicimos comida y tú no quieres salir. Entonces, si de verdad no quieres ir, no hay más remedio, nos amolamos todos y nos vamos a comer y te traemos algo y ya tú te quedas. Y como en este momento yo ya estaba muy hambrienta, también estaba enojada. Yo soy de esas personas que con mucha hambre nos enojamos. Entonces me salí toda enojada, así de ya vámonos. Y en eso veo que mi abuela venía atrás y mi mamá atrás de ella. Y mi hermano les pregunta qué pasó. Y mi mamá respondió, Tania dijo las palabras necesarias. Y yo pensé, caray. Y esa fue la primera vez que aprendí a usar el enojo para lograr una meta. Que a lo mejor está mala onda que le hablé así a mi abue, pero finalmente fuimos a comer, celebramos el 10 de mayo y la vida siguió. Pero por primera vez en mucho tiempo yo expresé mi enojo de una manera más o menos saludable. Otra vez no les sé decir exactamente, pero no estaba gritando así de que no quiero decir, no sé qué, como desesperada. Nada más me acuerdo que lo dije firmemente porque pues ya estaba molesta y creo que yo no había expresado enojo desde como los 3 años. Entonces fue muy revelador. Digo, evidentemente sí lo había expresado después, pero para que me entiendan pues. Y ustedes dirán, Tania, ¿qué tiene que ver esto con el título y lo del miedo a crear la propia vida? Pues ahora te cuento mi teoría. Porque creo que a lo que le tenemos miedo cuando pensamos en crear nuestra propia vida es a las emociones y a las reacciones que producen esas emociones, y en especial el enojo y sus derivados. Creo que sentimos miedo a que los demás se enojen con nosotros o se frustren o se decepcionen si conocen nuestros verdaderos anhelos y no coinciden con los de ellos. O si vamos a perseguir lo que queremos, nuestros sueños, y en el camino nos caemos. Creo que sentimos mucho miedo al enojo que nos traen también los pasos en falso que uno da en el camino a construir la propia vida. Y a la frustración y a la sensación de fracaso. Creo que todo esto causa mucho enojo hacia nosotros mismos. Y miedo a todo este enojo autoinfligido por haber tomado malas decisiones, que tal vez no son tan malas, pero cuando uno está intentando cosas nuevas a veces se sienten terribles. Y esa voz en nuestra mente que nos dice una y otra vez, te lo dije, ya ves, tendrías que haber hecho lo que todos dijeron, tendrías que haber tomado ese otro camino y estarías mejor, pero querías ir a perseguir tu sueño, querías ser artista, querías ser lo que sea. Creo que también le tenemos mucho miedo al enojo y la culpa que produce saber que le causamos dolor a alguien que esperaba algo distinto de nosotros, aunque esas percepciones no sean nuestras para gestionar. Aunque la expectativa sea de alguien más, duele decepcionar esas expectativas, no cumplirlas, no dar el ancho. Y si la expectativa es nuestra, creo que duele todavía más ver que no hemos podido convertirnos en la persona que queríamos ser. Y ese dolor causa mucho enojo. También tristeza, pero creo que en general la tristeza pues la gestionamos un poquito mejor. Pero es que con el dolor viene siempre esta sensación de que pudimos haberlo evitado, aunque eso no sea cierto. Y quiero repetir eso, con el dolor viene la sensación de que pudimos haber hecho algo para evitar ese dolor, incluso cuando no había nada más que hacer. Es algo muy humano pensar en distintas posibilidades y en distintas formas en las que pudimos haber actuado o gestionado alguna situación. Pero la realidad es que los eventos del pasado, aunque nos pueden seguir doliendo, ya no nos pertenecen. Y por mucho que queramos, no podemos cambiarlos. Pero sí podemos permitir que nos formen y usar ese dolor y ese enojo y ese miedo a repetir el dolor
para intentar trazar un mejor camino. Ese día que me atreví a decir lo que pensaba cuando estaba enojada, creo que fue también como una demostración, una de esas veces que la vida te habla indirectamente y me dijo que la comunidad, en este caso mi familia, también necesitaba de mi enojo. Que no es que mi forma de ser estorbara, que nadie me quisiera cuando estaba enojada. Es que yo no sabía cómo gestionar esa fuerza interna al momento de pasarla hacia el mundo externo y hacia mis relaciones con los demás. Porque tampoco sabía gestionarla en mi relación conmigo mismo. Y yo siempre he batallado con esto. Me pesa un poco en el orgullo admitirlo, pero toda la vida yo he batallado con el tema de las relaciones, supongo como muchos humanos. Y no crean que ya soy experta y ya lo solucioné, es un trabajo constante, pero me atrevo a decir que ya me defiendo bastante mejor que antes en el tema de la gestión de las emociones. Y el punto es que en este camino he aprendido que así como yo era, eso tenía su lugar en mi comunidad. Y yo no tenía que cambiar quién era, no tenía que dejar de enojarme. Ese no era mi trabajo, ni dejar de sentir, ni dejar de expresarme, ni de demostrar mi enojo, no tenía que hacer nada de esas cosas que hice. El trabajo fue aprender a mostrarme de la forma correcta, aprender cuándo sí expresar mi enojo y cuándo no, aprender con quién y en qué momento, para tratar de no dañarme ni a mí ni a la otra persona o a las otras personas o a la situación que fuera con lo que estaba yo enojada. Yo no sé si existe un ser humano que ya haya dominado por completo este arte, pero he tenido la bendición de conocer a personas que sí lo hacen con regularidad y he podido aprender de ellos que sí se puede. Uno puede vivir expresando emociones de manera saludable, sin quedarse con corajes atorados y estas cosas, y vivir en paz. Y de hecho eso ayuda más a mantener relaciones confiables, porque pues te estás mostrando cómo eres ante el mundo, ante las personas, y entonces se dan cuenta de que si estás enojada pues es por algo y ya es una emoción, no es el fin del mundo. Se pueden solucionar las cosas que causan enojo y las personas pueden platicar y llegar a acuerdos, y el enojo ayuda para eso también, para fortalecer relaciones, y todas las emociones sirven para eso también. Y cuando dejamos de tenerle tanto miedo a las emociones y sus reacciones, podemos construir más fácilmente, porque uno deja de estar en una guerra constante consigo mismo, consigo misma y con las partes que nos conforman. Es como formar una alianza entre quienes somos y la sociedad, y ver de qué manera lo que ya somos, lo que ya traemos en nuestra esencia, lo que ya tenemos, lo que ya sabemos, con todas nuestras fortalezas y debilidades, puede servir a nuestra comunidad, puede aportar algo, y aprender a dirigir nuestra fuerza y energía en ese camino. Esto es algo que yo he escuchado que la gente se refiere como el camino del guerrero, y a mí me gusta mucho esa analogía porque creo que es muy real, y además porque me gustan las historias, ya saben, esas cosas. Alguna vez, hace muchos años, escuché que de eso se trataba el libro de El arte de la guerra, de Sun Tzu, que todo el mundo dice que es un gran libro de autoayuda. Nadie me ha sabido decir por qué, y no los culpo, está bien difícil de leer. Yo no sé si lo han intentado, pero yo lo intenté y no pude. Pero creo que lo importante de ese libro no es tomar las palabras literales, sino ver cómo podemos aplicar eso a nuestras épocas. Y las historias de los guerreros que estuvieron antes que nosotros y cómo ellos se manejaban para aprender a manejarnos nosotros. Porque los guerreros manejaban su fuerza y energía, tanto física como mental, como emocional,
Y así es como se construye un ego saludable y resiliente, cubriendo nuestras propias necesidades, sabiendo qué batallas pelear y cuáles no, aprendiendo qué batallas pelear y cuáles no, y también aprendiendo de qué manera afrontar cada batalla que se nos presenta. Y en estas épocas ya no es necesario que seamos guerreros de estos que van con una armadura de metal y una espada para pelear, porque la guerra es distinta. Ahora la guerra está en nuestra mente. La sobrecarga de información, todos los problemas que ya sabemos que traen las redes sociales y el estar sobreestimulados, bombardeados de contenido todo el tiempo y de cuestiones artificiales, hacen que nuestra mente se pregunte qué es lo real y qué no, porque ahora podemos tener experiencias virtuales, además de las experiencias físicas, reales, entre comillas. Entonces, se vuelve complejo para la mente manejar toda esta información al mismo tiempo y saber discernir cuál sí es perteneciente a nuestro mundo físico y cuál no. Si nuestro cerebro no está entrenado, podemos pensar que todo lo de las redes sociales pertenece a nuestro mundo físico, y eso no es así. Y por eso no se recomienda que los niños chiquitos tengan redes sociales, pero bueno, eso también es otro tema para otro día. El punto es que la guerra está en nuestra mente, y además los valores morales ya no están definidos, nos toca definirlos a nosotros. Los ideales de grandeza tampoco están tan definidos porque han cambiado mucho las cosas. Nos toca a nosotros decidir. La guerra está en nuestro interior, entre lo que queremos y lo que necesitamos. Y no solo eso, sino entre lo que de verdad necesitamos y lo que el mundo dice que necesitamos. Entre lo que nosotros creemos y lo que pensamos que deberíamos creer. Y aprendiendo a gestionar nuestras emociones, que son como nuestros guerreros internos, es mucho más fácil ganar la batalla y construir una vida que es fiel a nuestras ideas y que también sirve a la comunidad, porque no tienen por qué estar peleadas. Esa es una batalla que no nos toca pelear. A lo mejor es la batalla que pelearon nuestros padres y abuelos, o en algunos casos ellos sí tuvieron que ir a la guerra con armas de verdad. Y todavía en nuestras épocas hay gente que pelea con armas. Pero si tú estás aquí, esa no es tu guerra. ¿O no estarías escuchando esto? Si buscas nutrir tu mente, es porque en el fondo sabes lo que necesitas y tienes que tener tus batallas. Pero no todas las batallas de este mundo son para ti. Cada quien tenemos nuestra propia... ¿Cómo se dice? Nuestro propio antagonista hecho a la medida, que puede ser lo que sea dependiendo del camino que tú elijas y lo que tú decidas construir con tu vida. Y voy a cerrar este episodio con lo que les dije, una breve teoría psicológica sobre esto de las emociones como fuerzas internas. Quiero mencionar dos cosas. La primera es basada en la teoría del desarrollo del trabajo de Jean Piaget, muy por encimita. En la infancia empezamos alimentando a nuestro ego, entonces toda la información y la mayor parte de nuestra energía va hacia nosotros mismos, lo que somos, lo que nos gusta. En la adolescencia buscamos nuestro lugar en el mundo, por eso es muy importante encajar en esta etapa, y si vamos a causar daño es preferible que sea a nosotros mismos que a alguien más, porque queremos que la comunidad nos acepte. De niños no somos tan conscientes de cuando le causamos daño a alguien más. Generalmente los papás o la figura de autoridad nos dicen: hey, pídele disculpas a tu hermano, tu amigo, tu primo, tu tío, no sé, lo que sea, pero a veces esto no pasa, pero idealmente pues tenemos una figura que nos va guiando, y si no pasa pues no somos conscientes hasta la adolescencia, y ya hacia el final de la adolescencia nos vamos equilibrando entre nuestras necesidades y el funcionamiento de la sociedad, e idealmente alcanzamos el equilibrio. Por eso es que en la adolescencia son comunes las conductas autodestructivas y se enfatiza la importancia de que los jóvenes hagan deporte o alguna actividad artística para poder darle una salida más sana a todas esas emociones que están además muy exasperadas porque se acaba de desbloquear ese mecanismo de la psique
una chulada. Aunque esto también aplica para la adultez y la vejez, sigue siendo importante el movimiento, tanto físico como energético, emocional, mental, tener estas formas de expresión saludables. Si no, los viejitos luego acaban peleados con toda la familia porque ni ellos ni nadie sabe expresarse sanamente. Y la otra cuestión de teoría la voy a mencionar también muy por encimita, porque después me gustaría hacer un video en el canal de YouTube para explicarlo mejor. Que si no lo saben, el podcast también está en YouTube, como @cafeterapiamexico. En realidad no subo videos, solo subo el podcast, pero me gustaría empezar a subir videos. Pero bueno, el tema es la utilidad de las emociones. Las emociones existen para garantizar nuestra supervivencia como individuos y como colectivo. Nuestro cerebro más básico, lo que le llaman el cerebro reptil, garantiza nuestra supervivencia como individuos nada más. Las emociones ya nos vinculan con los demás, garantizar nuestra supervivencia como colectivo. Así que en caso de vida o muerte hay que hacerles caso. Cuando venga alguna emoción y estemos en una situación complicada, hay que confiar en lo que nos diga nuestro cuerpo emocional, estas cosas que se sienten. Intuición también está conectada con las emociones. Bueno, eso. Pero cuando no estamos en casos de vida o muerte, cuando las emociones llegan después de algo que se siente como un fracaso en nuestro camino profesional o familiar o lo que sea, es importante enseñarle a nuestro sistema que no estamos muertos. Y yo sé que suena muy tonto, pero es en serio. Tenemos que darnos cuenta de qué parte de nosotros se siente amenazada, que lanzó esta alerta para que venga alguna emoción, como miedo o tristeza, enojo, frustración, lo que sea. Y después explicarnos a nosotros mismos si es una amenaza real. Identificarlo primero, ¿verdad? Y si vemos que no es una amenaza, pues decirle, hey, ¿qué crees? Yo misma, ya me di cuenta de que estamos muy enojadas, en mi caso, porque no hemos comido. Pero no es que nos quedamos sin comida para siempre y nos vamos a morir. Nada más es que no hemos terminado de preparar la comida. Así que esto no es una amenaza real. Vamos a poder resolverlo y levantarnos. Cuando nosotros le explicamos a nosotros mismos que vamos a poder resolverlo y levantarnos y seguir adelante, las primeras veces suena muy tonto decirlo, o pensarlo, o decirlo en voz alta. Pero eventualmente nos damos cuenta de que es así, es cierto, y nos volvemos fuertes y resilientes y dispuestos a seguir enfrentando y creando nuestra propia vida en el camino y lugar que cada quien desee, porque eso es único y sagrado también, de alguna manera. Eventualmente nos convertimos en seres capaces de manejar estos impulsos, estas fuerzas internas, y pues ya dejan de ser un obstáculo, dejan de ser algo a lo que se le tiene que tener miedo o de lo que tenemos que huir, y se vuelven nuestras compañeras de viaje nada más. Y como todo buen compañero de viaje, pues hay que aprender cómo son y cómo tratarlas y cuándo sí hablarles y cuándo no, así. Y eso es todo por hoy. Con esto me despido. La semana pasada intenté subir el episodio 2 veces, pero el audio se dañaba, no sé por qué, creo que hay algún tema con el cable del micrófono, no sé. Fueron intentos fallidos, ofrezco una disculpa si eso fue un inconveniente para alguien, hice lo que pude, pero no salió. Espero que el episodio de hoy sea de tu agrado, que lo estés disfrutando, que sea de alguna utilidad. Y si quieres que hablemos más sobre el tema emociones y lo que he aprendido de ellas, que es un tema que me gusta un chorro, pues me puedes dejar algún comentario y nos reunimos la próxima semana con otro cafecito o té o lo que tú prefieras. Que tengas un excelente día, tarde o noche y nos vemos a la que sigue. Bye.